Salmo 119, versículo 90, dice: De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Dios fue fiel en establecer su palabra en los cielos para siempre. Ahora veremos que su fidelidad se extiende de generación en generación. El mismo Dios que creó el universo con su palabra y estableció su palabra para siempre en los cielos, es fiel para preservar su palabra de generación en generación. Él puede hablar su idioma con la misma facilidad con que habla hebreo y griego. Es importante que veamos que la palabra de Dios permanece establecida en los cielos y se encuentra registrada fielmente. En el versículo 90 también nos dice: Tú afirmaste la tierra. David afirmó su fe en el poder creativo de Dios. En el Salmo 33, 8 y 9 dice: Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. La mayoría de las personas conoce las grandes declaraciones de la creación, tales como Génesis 1:1 y Juan 1 del 1 al 3. Pero hay muchas más. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esto fue Hebreos 1:2. En Colosenses 1:16 dice: Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. No cabe duda que la Biblia enseña que la creación fue un acto del Señor Jesucristo. Ya lo escuchamos, lo que dice Colosenses 1:16. Pero en Juan 1, del 1 al 3, indica lo mismo, refiriéndose a Cristo como el Verbo. Y dice: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si vemos detenidamente lo que dice la Biblia, es muy difícil distinguir entre el Verbo viviente, el cual es Cristo, y la palabra de Dios. Aún en la creación, el acto en sí no solo se le atribuye a Cristo, sino también a la palabra de Dios. En el Salmo 33, 6 dice: Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Sencillamente no hay manera de separar el Verbo viviente de la palabra de Dios. Por este motivo es que la Biblia es tan importante. Esto no constituye el término bibliolatría, que algunos consideran. ¿Qué es eso? Es la adoración de la Biblia como si fuera un ídolo. Solo a través de la palabra escrita de Dios es que podemos llegar a conocer y amar al Verbo viviente. Si no fuera por la Biblia, nos veríamos obligados a depender de sentimientos, emociones, experiencias, especulaciones. Y si no tuviéramos la palabra absoluta de Dios, tal como permanece establecida en los cielos, en forma escrita, nos encontraríamos nuevamente en el predicamento de no tener una norma absoluta para nuestras vidas. Necesitamos tener una norma absoluta para nuestras vidas. También algo importante de este versículo, cuando dice que Dios afirmó la tierra, esto implica más que la creación. La idea de la creación queda incluida, pero Él afirma. Es darle orden, propósito, dirección y firmeza. La creación no fue un acto caprichoso de Dios. Él la creó con un propósito
deliberado, de modo que la tierra fuese afirmada, firme y ordenada. También al final de este versículo dice, y subsiste. La tierra subsiste a pesar del pecado del hombre. El orden y propósito permanecen ahí. Si bien han sido ocultados por la maldición del pecado, Dios es quien impide que la tierra se deshaga. Y esto es maravilloso, porque en medio de todo lo que David nos está enseñando, o este versículo nos demuestra, es que la palabra de Dios viene de generación en generación. Así como en Timoteo 3:16, en la segunda carta, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Lleguemos a la conclusión que el mismo Dios que inspiró las Escrituras fue fiel hasta la generación de Timoteo, quien era un creyente de segunda generación. El punto del salmista en el versículo 90 es que Dios es igual, de generación en generación. Oremos. Querido Señor y Padre bueno, te damos gracias por enseñarnos, por afirmarte en tu palabra y por ayudarnos a ver tu fidelidad de generación en generación. Ayúdanos a tener ese corazón moldeable, un corazón dispuesto a entender, a vivir de acuerdo a tus estatutos, tus mandamientos, tus decretos. Gracias por mostrarnos el gran amor que nos tienes a través de muchas maneras. Permite que nuestros ojos aprecien y se deslumbren de ver tu hechura. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.